Buenas tardes. Vamos a comenzar con la conferencia. Además, vamos a hacer una pequeña introducción a la maestra. El día de hoy nos acompaña la psicoanalista Araceli Franco Alcocer. Continuando con las actividades de esta semana de Psicología de las Ciencias, el día de hoy trabajará con nosotros. Ella es psicóloga clínica, psicoterapeuta y psicoanalista, certificada por el Colegio de Psicólogos del Estado de Nuevo León, ASE. Cuenta con una amplia trayectoria académica y profesional, destacando su formación en el abordaje de los problemas del desarrollo, la clínica de bebés, la psicocardiología, el duelo gestacional, perinatal y neonatal, así como la canalogía. Además, es miembro fundador de la Asociación Mexicana para el Estudio del Retardo de la Psicosis Infantil y de redes ASA, equipo interdisciplinario dedicado a la atención de los problemas en el desarrollo. Desde hace más de 18 años forma parte del TECSalud y Fundación TECSalud, donde ha participado en diversas actividades académicas y profesionales, integrando equipos interdisciplinarios de atención médica, el Comité de Bioética de los hospitales del TECSalud, y desempeñándose como profesora, supervisora de clínica y formadora de nuevas generaciones de profesionales de la psicología. Asimismo, ha colaborado en publicaciones nacionales e internacionales y ha participado en diversos espacios de divulgación sobre temas relacionados con el psicoanálisis, las infancias, las adolescencias y la salud integral. El día de hoy nos compartirá la conferencia titulada Clínica Psicoanalítica Hospitalaria, el papel del profesional psicólogo como parte de los equipos médicos. Sin más que decir, le pedimos que le realicemos un fuerte aplauso por ello. Buenas tardes, agradezco mucho la presentación. Muy honrada de ser nuevamente invitada. Esta es la tercera ocasión que me invitan, la segunda que puedo venir a formar parte de esta semana de formación para todos ustedes, ¿no? Entonces, bueno, agradezco a las autoridades de la Universidad de Miguel Zapata, al licenciado Alfredo Vitela, a la licenciada Sánchez y por supuesto a la licenciada Roxana Medina, que es quien ha hecho el contacto directo conmigo para ayudar en esta presentación. Elegí este tema, entre las cosas que estuve mencionando de mi formación y de mi práctica clínica, porque me parece que es poco el trabajo que los psicólogos clínicos, los psicoterapeutas y no se digan los psicoanalistas podemos hacer en el hospital todavía, ¿no? Creo que se va visibilizando cada vez más de la importancia que tenemos del trabajo que podemos hacer en los equipos de salud. Entonces, cuando me invitan a un evento como este, con estudiantes, digo, este es el momento de poder hablar de esto, porque pues ustedes que van terminando su carrera, que pronto serán colegas y estarán iniciando su clínica o su práctica profesional, pues aquellos que estén interesados en la clínica hospitalaria sepan de la importancia que tiene que podamos estar allí, ¿no? Entonces, cuando tengo oportunidad de hablar de estos temas, la verdad es que los aprovecho, así es que agradezco poder estar aquí. Bueno, entonces, por favor. Me gustaría iniciar con una cita de Hipócrates que me parece fundamental. No intentes jamás curar el cuerpo sin antes haber curado el alma. Bueno, pues Hipócrates esto se lo dijo a los médicos, pero finalmente hoy en día sigue siendo una cita que tenemos continuamente que estar recordando a los médicos. No solamente trabajan con el cuerpo, con el organismo, sino que trabajan con quien tiene ese cuerpo, con ese sujeto que habita ese cuerpo, y en este caso, pues el cuerpo enfermo, ¿no? ¿Qué implica el hospital? ¿No? El hospital es un espacio donde se van a encontrar dos cuerpos, el cuerpo del paciente y el cuerpo médico. ¿Qué los atraviesa? La enfermedad. ¿Qué es lo que hace que se genere ese vínculo entre estos cuerpos? Pues la enfermedad. Fíjense, la institución
hospitalaria es una instancia que atraviesa lo individual, es decir, a cada profesional y a cada uno de los pacientes. Atraviesa lo relacional, es decir, entre pacientes y profesionistas, entre pacientes y profesionales entre sí, entre profesionales entre sí, entre familiares y pacientes, entre familiares y profesionales. Lo agrupan entre los equipos y los subequipos de un mismo servicio y entre servicios diferentes. Y la propia organización, es decir, el organigrama, la jerarquía, el liderazgo, el funcionamiento, el grado de flexibilidad, la participación social. O sea, el hospital finalmente ve atravesado todo el tema de lo social desde diferentes ángulos y desde diferentes aristas. Es un escenario en que la experiencia del dolor, tanto físico como el malestar psíquico, está constantemente presente. Y los equipos de salud deben afrontar esto de manera ética y profesional. Es sabido que el dolor físico y también el psíquico pareciera pertenecer exclusivamente a los pacientes. Sin embargo, el malestar psíquico lo viven tanto los pacientes como los profesionales de una manera distinta, pero también se ven atravesados por ello. En la medida en que no es posible acercarse a un paciente que se duele y que sufre sin que se vea un eco de lo mismo del profesional. Tal vez un eco no físico, ¿no? El dolor físico que presenta un paciente por algún padecimiento no lo va a vivir el médico, pero sí vive el malestar del paciente que sufre por él tener algún padecimiento. Entonces sí hay en algún punto cierto malestar que también vive el profesional. ¿Qué hace con ello? Ese es otro tema, pero de que lo vive, finalmente lo vive. La demanda del paciente y los familiares en busca de curación, alivio o incluso de esperanza pone a prueba a los profesionales de la salud, en quienes inevitablemente se va a ver en juego su vulnerabilidad, al enfrentarse muchas veces a limitaciones propias de su clínica, ya que la realidad impone a esa expectativa, que esa expectativa no siempre pueda conseguirse. Sí, nosotros como pacientes siempre buscamos el alivio, la salud, la cura en los médicos, pero los médicos saben que tienen un saber, que posiblemente pueden hacer mucho con nosotros, pero también se tienen que enfrentar a que no siempre pueden hacer algo con nosotros y que no siempre tienen todas las herramientas para afrontar incluso un padecimiento o incluso la muerte. Por tanto, la incorporación de las variables psíquicas y sociales junto a las biológicas implica de la obligada cooperación entre diferentes disciplinas del campo de la salud física y mental emocional. Entonces ahí estamos hablando propiamente de la necesidad de la interdisciplina. Aún siendo esto conocido actualmente, son disciplinas, la psicología clínica, la psicología, el psicoanálisis, la psicoterapia, son disciplinas escasamente visibilizadas e identificadas incluso en muchos casos, sin representatividad en organigramas organizativos incluso, con un número muy escaso de psicólogos clínicos, psicoterapeutas y psicoanalistas contratados. Cada vez más se empieza a ver los llamados psicólogos hospitalarios, sí, que pueden tener un poco más como de incidencia, pero aún así los que podemos tener otro tipo de formación, no exclusivamente la psicología hospitalaria, es difícil encontrar espacios. Y espacios para la contratación, espacios para poder estar en servicios. Hay hospitales que no tienen ni siquiera servicios de psicología clínica. Sí. Entonces, bueno, por eso les decía al principio que para mí participar en estos eventos es como seguir picando tierra, ¿no? Porque vemos la necesidad del trabajo que uno puede hacer adentro del hospital. Porque en mi caso, que tengo además consulta privada, bueno, sí, muchas veces médicos me derivan pacientes a mi consultorio, pero ya que atravesaron, en algunos casos ya que atravesaron un padecimiento, ya que tuvieron una larga estancia en el hospital, ya que iniciaron posiblemente estados anímicos como la depresión, como trastornos de ansiedad muy fuertes, son referidos. Cuando te pienso que si uno está en el hospital, la intervención la puede empezar a hacer desde ahí, ¿no? Cuando uno le envía la interconsulta, que uno se incluye en el equipo de salud que está atendiendo a algún paciente y entonces desde ahí poder trabajar. Es muy diferente, ¿no?
Yo que tengo oportunidad de trabajar en varios equipos de salud de diferentes especialidades, por ejemplo neonatólogos, muchas veces me contactan al mes y medio de que nació el bebé, los refieren conmigo al mes y medio de que nació el bebé, cuando que ahí ya pasaron muchas cosas en donde uno pudo haber intervenido desde el hospital. ¿Sí? Ya me puede consultar porque la madre no está haciendo vínculo con el bebé, porque la madre entró en un cuadro depresivo, porque a lo mejor hubo un duelo, no una pérdida perinatal, una pérdida al momento del nacimiento, y entonces esa madre, esos padres se quedan ahí volando, ¿no? Tratando de manejar, en el caso de la madre, todo lo que implica el posparto, ¿no? En el caso de que haya sido una pérdida al momento del nacimiento, el canal del parto, lidiando con todo el tema de la lactancia, lidiando con todo el tema del hormonal y encima con brazos vacíos. ¿Sí? Entonces, cuando llega con uno, por supuesto, llega con un nivel de depresión importante, una depresión postparto, en algunos casos hasta arman psicosis postparto. Entonces, si uno pudiera intervenir en el hospital, tal vez la evolución vaya a ser más o menos la misma, pero uno desde el hospital puede ofrecer una contención y hacer un trabajo junto con el equipo. Entonces sí creo que es muy importante que cada vez más incidamos, los psicólogos clínicos, los psicoterapeutas, todos sí, el profesional sí que nos interesa esta clínica, y poder trabajar junto de la mano con los médicos, los equipos, diferentes equipos de salud. Les decía, yo tengo oportunidad de trabajar con oncólogos pediatras, con neonatólogos, con endocrinólogos, con ginecobstetras, con pediatras, ¿no? Con cardiólogos, ¿no? De hecho, formo parte del equipo del Centro de Atención al Paciente con Insuficiencia Cardíaca en el Instituto de Cardiología y Medicina Cardiovascular. ¿Por qué formo parte del equipo? Porque vieron los cardiólogos, le dicen, podríamos pensar que un médico mental lo decía el otro día, casi el 70% de mis pacientes que se infartan entran en cuadros depresivos, en cuadros de ansiedad, no hacen apego a tratamiento, ¿no? Pacientes que se le dicen, tiene que dejar de fumar, y sigue fumando. Ya tuvo 2 infartos, ya se le pusieron 3 stents, ya le dio una válvula, ya le pusieron marcapaso, ¿no? Y sigue fumando, ¿no? Entonces, por eso es que me piden que forme parte del equipo para trabajar con esos pacientes que pasaron por este tipo de eventos cardiovasculares. Entonces, bueno, cada vez más se ve la necesidad, y los médicos afortunadamente cada vez van dándose cuenta de que el trabajo tiene que ser un trabajo en equipo, que no nada más se trata de que ellos se ocupen, en este caso, del corazón, sino que se ocupen de quién es que está padeciendo estos problemas cardiovasculares. ¿Sí? Y bueno, por ejemplo, yo creo que la pandemia nos puso como muy de frente con el tema de la salud mental y emocional. Los cuadros de ansiedad, las depresiones que hubo, los miedos exacerbados. Creo que ahí es donde nuestra profesión como que empezó a ser visibilizada con mucha más seriedad, y no nada más en México, sino en el mundo entero, ¿no? Entonces creo que a partir de la pandemia es que tuvimos que estar como mucho más cerca de, no nada más de atender esos casos, ¿no? Sino de seguir insistiendo, ¿no? Tenemos que darle lugar a la presencia de los factores psicológicos, factores psíquicos por los que atraviesan los seres humanos, más allá en este caso de las enfermedades, o poder entender la enfermedad también desde cómo la vive el paciente. Y ese es un trabajo que tenemos que hacer nosotros. O sea, los médicos tienen que hacer su gran trabajo y reconocer esto, pero ellos se van a ocupar del trabajo de revisar qué pasa con los padecimientos, los tratamientos, etc. Pero cuando abren el espacio para que los profesionales sí podamos hacer esta contención y esta intervención de cómo el paciente está viviendo la enfermedad, creo que también se ha visto, se está viendo el impacto positivo que tiene, incluso en el apego a tratamientos, en la evolución de tratamientos, en evitar cuadros depresivos, etc. A lo largo de la presentación les iré contando de algunos casos con los que he venido, pequeñas viñetas de algunos casos con los que he venido trabajando. Entonces, como
como les decía, pienso al hospital pienso como un espacio en el que la presencia de distintas disciplinas, en el que se presentan diversos saberes, puedan promover el diálogo y el pensar la clínica desde sus diferentes discursos. ¿Sí? Esa es la interdisciplina. Si ustedes se fijan, siempre se habla mucho de multidisciplina, interdisciplina como si fuera un sinónimo. Y no es un sinónimo. De hecho, los médicos utilizan muchísimo el término. Somos un equipo multidisciplinario. De hecho, yo les digo que en el estudio de cardiología nos presentan como un equipo multidisciplinario. Yo les digo, sí, nada más que trabajando de una manera interdisciplinaria. Es decir, en la multidisciplina se trata de multiplicar o de presentar diferentes disciplinas, y en la interdisciplina se trata del intercambio de esos saberes de cada una de esas disciplinas, pero siempre que en función del paciente, y no nada más de la disciplina, y no nada más, en este caso de las disciplinas médicas, del órgano y función anterior, ¿sí? Sino poder intercambiar y dialogar de este paciente con esta problemática. Pero este paciente que tiene una historia, que tiene una familia, que ya ha tenido 4 infartos, que había remitido al cáncer y nuevamente reaparece. Esos son los factores en donde a veces los psicólogos clínicos, los profesionales, sí podemos ahí hablar de esa persona y no nada más quedarnos en sí tiene un cáncer y está haciendo metástasis, entonces hay que darle quimioterapia, su tratamiento. No, sí, hay que hablar de eso, pero también hay que hablar de cómo ese paciente va viviendo todos esos tratamientos, por ejemplo, cómo vive las cirugías, etc. Les cuento un caso. Una mujer, 68 años, me la refiere el cardiólogo, porque 8 años antes había tenido un infarto, se sintió mal y dijo, no me voy a mi casa, se fue a urgencias y resulta que llegó con un infarto. Hubo que hacerle procedimientos, una intervención, un cateterismo, y resulta que durante el procedimiento había una complicación, se perfora una arteria y entonces se pone muy grave, ¿no? Y ella pasa 3 semanas en coma, ¿no? Muy grave, y entonces bueno, cuando ella vuelve, se supone que en ese momento le iban a poner 2 stents, a la media hora le pusieron 4 y se remitió una arteria. Estuvo realmente muy grave. Entonces, bueno, sale en ese momento de la complicación, regresa a su casa, etc. 8 años después, 7 años después, en su consulta médica ya cambió de cardiólogo, ya va con otro cardiólogo. El cardiólogo nota que cada vez que iba a su consulta de seguimiento, ella se ponía muy mal, con mucha ansiedad. Se ponía muy estresada y entonces le hacía la prueba de esfuerzo y decía, no puedo, bájenme. Entonces, en realidad los doctores tenían que checar si era una cuestión cardíaca, ok, y en realidad llegaron a la conclusión de que era más una situación de mucho estrés y mucha ansiedad. Entonces el cardiólogo habla con ella y le dice que cada vez sería conveniente, porque ella le cuenta al doctor, cada vez que venga una consulta con usted, con el ginecólogo, quien tenga que ir, siendo vale un médico además, un médico, muy buen médico. Si cada vez que entro a un hospital o en una consulta me pongo muy mal, no puedo, me da muchísima ansiedad, entonces ya ni oigo lo que me dice el doctor, no pongo atención. Entonces el cardiólogo le dice que tal vez vale la pena hacer una consulta conmigo, ¿no? Y me la refiero. Entonces, bueno, empiezo a trabajar con ella en la primera consulta, de las primeras cosas que me encuentro después de que me dice el motivo de consulta, todo esto que ya les platiqué, con hijos, pero que su primer embarazo cursaba bien, pero que ya en las últimas semanas ella no se sentía bien. Entonces va con el médico y dice, no me siento bien, no puedo decir exactamente qué es, pero no me siento bien. Y entonces el doctor le dice, no, todo está bien, todo está bien. Bueno, va una semana antes y dice, sí se mueve el bebé, pero siento que se mueve de manera diferente, no sé, no me siento bien. Entonces, no, tranquila, está asustada, es su primer hijo, etc. Hasta ahí. Finalmente llega el momento del nacimiento y el bebé nace muerto, ¿no? Los médicos no logran explicar qué pasó, se habló de que hubo hipoxia, etc. El caso es que, bueno, para esta madre fue
muy fuerte y pues sacó un vuelo complicado. Era algo de lo que no se hablaba, hace muchos años, más de 40 y tantos años. Era un tema del que no hablaba y que no hablaba con nadie, y no dudo, hace 40 años se decía un poco como, bueno, ya no te preocupes, yo que te embarazar, y todo lo que siguen diciendo la mitad de que vas a poder tener más hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, después ella tiene otro hijo, con mucho miedo, lo desembarazo, etcétera. Pero bueno, eso es de lo primero que ella me habla en la primera sesión, ¿sí? O sea, ella venía para hablarme de sus miedos y sus amados. Entonces, bueno, eso dio pie para empezar a hablar de sus duelos, ¿no? Sus miedos, de ella, ¿no? Y bueno, para llegar al evento que había tenido y la gran ansiedad que le generó, el miedo constante en el que vivía, dice, si de repente me daba un poco de taquicardia, empezó a pensar que ya no me iba a importar, ¿no? 7 años después de que había pasado el evento. Durante el trabajo que estamos haciendo, ella logra ir elaborando varias cosas, va más tranquila, consigue ir más tranquila con el médico, yo estoy muy en contacto con el médico, no se le da ansiolítico, se lo propone, pero ya no quiere, ¿no? Ya bastante con los que tomaba cardiovasculares, entonces no acepta. Y bueno, total que en una de sus revisiones que va, ella muy apegada a su seguimiento, va a la revisión, había estado sintiendo, porque lo había dicho en sesión, que de pronto estaba sintiendo como más arritmias. Entonces ella va a su consulta y el doctor le pide hacerle la prueba de esfuerzo y algo no sabe, ¿no? Entonces entra en mucha angustia porque le dicen hay que hacer un cateterismo diagnóstico. A ella lo que le habían hecho en anterior no había sido un cateterismo diagnóstico, sino que había sido propiamente un cateterismo para ponerle estrés. Entonces ya oye la palabra cateterismo y entra en un cuadro que se lo podrán imaginar. Otra vez volvieron a pasar por lo mismo, me dice. No, es que esta no la voy a hacer. Esta no la voy a hacer. El médico, como ya habíamos venido trabajando mucho sobre sus cuadros de ansiedad, sus duelos, etcétera, él estaba un poco al tanto. Él me dice, somos otro equipo, somos otros médicos, ¿no? De hecho, el médico que le hizo el cateterismo en esta segunda ocasión, él estuvo en esa primera, pero él estaba haciendo apenas su formación, hace 8 años, ¿no? Como intervencionista. Entonces, bueno, me llegó, afortunadamente, digo afortunadamente porque el seguro se tardó en autorizar el procedimiento y entonces a mí me dio como más oportunidad de trabajar con ella y porque aparte no era una urgencia, pero había que hacerlo, ¿no? Porque yo hablé con el médico y le dije, esto es ya, mañana, pasado, se puede faltar, no podemos esperar, pero bueno, sí conviene trabajar con ella porque se le detonó esa angustia que había presentado, ese shock de estrés postraumático, se le detonó de una manera impresionante. Entonces, bueno, palabras más, palabras menos, trabajé mucho con ella y aún así le ofrecí estar con ella en el hospital el día del procedimiento. El equipo médico me dejó, pude estar en la sala de Morinada con ella, no entré directamente a la sala, pero sí estuve en el pre. Desde que llegó la familia, estuve con ellos, todos angustiadísimos, imaginarán los hijos, el esposo, todos, pues de verla a ella así y encima ellos también, sí, otra vez estamos pasando por lo mismo, ¿no? Y era inevitable que dijeran, y si le vuelve a pasar lo mismo, pero ahora sí se muere. Entonces, bueno, yo estuve mucho con ella, después llegó el anestesiólogo y el anestesiólogo le dijo, yo ya había hablado con el equipo, sabía de esta condición en la que estaba la paciente y entonces él le dijo, a ver, hay 2 opciones para la anestesia. Una es sedación, y le explicó que era la sedación, y la otra es la anestesia general. Yo prefiero la sedación porque, y bueno, les explicaron muy bien. Y ella se me empezó a ver la carita así como todo el hospital. Entonces yo me acerco y le digo, oiga, porque dice, pero me voy a enterar de todo. Y ella le dice, doctora. Entonces el doctor le empieza a explicar otra vez, ¿no? Entonces yo me acerco y le digo, oiga, a ver, ¿qué es de lo que no se quiere enterar? Entonces ella dice, no me quiero enterar de si me voy a morir. No me quiero enterar. Y no me quiero enterar 3 semanas después de que estuve en terapia intensiva. Entonces el doctor me escucha y me dice, muy válida, no pasa nada. Lo hacemos vía anestesia general. Y entonces ella le dice, pero voy a cooperar, porque el doctor explicaba que en la sedación él podía decirle, María,
respire profundo, y ella iba a poder escuchar y seguir una indicación, mientras que con anestesia general. Entonces ella, que aparte es una mujer que cuida mucho al otro, que siempre está para el otro, que no quiere mortificar al otro. De hecho, el procedimiento a ella la angustiaba mucho porque mortificaba a sus hijos y a su esposo. Era su mayor preocupación. Decía, yo sí me muero y ya no me enteré, pero pensar en la mortificación de mi familia no quiero. Entonces, cuando yo le pregunto, bueno, ¿qué es de lo que no se quiere enterar? Y ella me contesta esto, el doctor dice, no pasa nada, hacemos por anestesia general, no pasa nada. Entonces ella todavía le dice, pero voy a poder cooperar, doctor, porque usted necesita que yo coopere, y si estoy toda la vida capaz que no coopere. Y él le dice, no se preocupe, esa va a ser mi función. Yo provoco con anestesia, medicamento, no sé qué, yo provoco las respiraciones profundas. Y entonces ya volteé y le digo, ¿se queda más tranquila con eso? Entonces él dice, sí. ¿Qué quiere que hagamos? Quiero una anestesia general. Muy bien, ¿no? Entonces, esto que parece no tener importancia, que es casi cualquier cosa, muy sutil, era importante, porque a diferencia de lo que ella había vivido en la situación anterior, ella simplemente dijo, háganme lo que le tengan que hacer, como hacemos casi todos cuando nos vemos en una situación así. Pero en esta ocasión, y yo he trabajado mucho con ella, cuántas cosas a lo largo de su vida, en decisiones importantes, o no se la había escuchado, o ella misma no había dado voz a lo que sentía o lo que pensaba. Entonces poderle decir, ¿qué es lo que usted quiere? Ella puede decir, con su preocupación de, me preocupa que no vaya a colaborar, ¿no? O ella puede decir, eso es lo que quiero. Eso le dio muchísima tranquilidad, ¿no? Y esto sucede mucho con los pacientes, porque los pacientes, de pronto, que ahorita lo vamos a ir viendo, el cuerpo de uno en un hospital se vuelve el cuerpo de todos, menos de uno. ¿Qué hay que tomar esto? ¿Qué hay que hacer esto? ¿Qué tomar esto? ¿No? Entonces el paciente tiene pocas posibilidades de decidir sobre sí y sobre su cuerpo. Quiere la cura, quiere salir bien del padecimiento, pero puede decidir un poco. Entonces, cuando ella en ese momento pudo decidir, ella se posiciona frente a la situación, ¿no? Eso le dio muchísima tranquilidad. Afortunadamente, todo salió muy bien. Yo estuve con la familia, las 3 horas que duró el procedimiento, estuve intercambiando con la familia, diciendo cuando vayan a comer, etcétera, etcétera. No es espera de ellos, yo estuve con la familia, platicando con uno, platicando con otro, conteniendo un poco emocionalmente el sostén, ofreciéndole sostén a esa familia. Finalmente nos avisa que ya salió, mientras el médico explicarles, el intervencionista explicarles qué fue lo que hizo, porque también estuve al principio cuando él llega, la saluda a ella y le vuelve a decir, usted es tranquila, mamá, le vuelve a explicar lo que vamos a hacer, te explica, y después sale y habla con los familiares. Les digo, como yo trabajo mucho con ellos, ya también saben cómo podemos trabajar juntos, ¿no? Y saben que si yo aparezco ahí es porque me tienen que dar lugar a algunas cosas, cosa que se los digo de manera muy narcisista, me da mucho gusto, ¿no? Porque el hecho de que ahí viene el auxilio, ¿no? Seguramente lo que están preguntando de eso hace que ellos empiezan a poner atención en eso, ¿no? Y entonces cuando el médico ya le explica a ella, le dice, bueno, la veo en la sala de hemodinamia, se sale, aborda a la familia, los hijos del esposo, yo me voy con él y entonces él les empieza a explicar qué es lo que va a hacer, otra vez, ya se los otra vez. Y entonces hay un momento donde el señor como que no entiende, bueno, pero entonces si las cosas se complican, y entonces usted tiene que hacer no sé qué cosa, le empieza a decir el señor. Y el doctor le dice, mira, yo voy a entrar, primero tengo que hacer un diagnóstico, y estando adentro, si veo que lo que está sucediendo lo puedo en ese momento reparar, lo hago. Si veo que me va a implicar una mayor complicación y que hay que hacer más cosas, yo pauso, salgo y hablo con ustedes. Entonces, la familia, así, digo, el hijo médico que no estaba entendiendo, él nos decía que sí con la cabeza, pero el esposo estaba muy angustiado y entonces, bueno, pero entonces, y vuelve a repetir lo mismo, ¿no? Entonces, le voy a hacer la misma pregunta. Entonces, claro, el doctor se queda así, pues yo me quedo viendo al doctor y digo, creo que vale la pena que se me explique, ¿no? Yo me acerco con van trayendo a la paciente de la sedación de la sala.
Entonces yo lo observo desde lejos que ella viene viendo hacia arriba con los ojos así, muy abiertos. Entonces yo me acerco con ella, así de con ella, entonces le digo, ¿qué tal, María? ¿A qué andamos? Se me voltea y me dice, se ríe y me dice, aquí estamos. Digo, sí, aquí estamos, vivitos. Entonces se me queda bien y me dice, a ver, sonríe. Y ya me río con ella. Y me dice, su sonrisa me volvió a la vida. Le dije, sí, con ayuda de los médicos, la verdad. Porque pues no, ahorita no me toca la parte de los difícil. Seguí trabajando con ella. Después en el hospital estuve viviendo 2 días, evolucionó muy bien y ha tenido una excelente evolución. Ya ha pasado bastante tiempo, ha tenido una excelente evolución. Pero este evento que era tan importante, ella le dio como la posibilidad de resignificar, ¿no?, de manera mucho más elaborativa una experiencia de vida de manera tan traumática. Yo creo que la importancia de haber hecho esa vinculación en su momento el cardiólogo, de poder trabajar con el equipo, de poder sostener a la familia en ese momento, de poder estar con ella en el hospital, fue algo fundamental para que se tuviera, aparte del buen trabajo que hizo el intervencionista, ¿no?, con lo que tuvo que hacer ahí con sus arterias y sus stents y sus cosas, creo que fue muy importante. Entonces, les cuento este caso porque parece a veces como, ¿qué tanto puede uno hacer? Es mucho lo que uno puede hacer en el trabajo, con el equipo, con los pacientes en el hospital. Y les cuento de un caso que de verdad no era nada sencillo trabajar con sus shock de estrés postraumático tan fuerte que se reactiva, ¿no? Es que tenemos que volver a entrar a la sala hemodinâmica, tenemos que volver a entrar por las arterias a su corazón, o sea, un evento traumático. Ella tuvo que ser significado y elaborado, y la evolución que ella ha tenido desde el punto de vista físico, anímico, psíquico, la verdad ha sido extraordinaria. Entonces, bueno, respecto a un caso de éxito, te voy a contar casos que no siempre hemos tenido éxito. Entonces, bueno, dice, en el 2001, la Organización Mundial de la Salud propuso un modelo de salud mental que abarca, entre otros aspectos, el bienestar subjetivo, las percepciones de la propia eficacia, la autonomía, la competencia, la dependencia intergeneracional y la autorrealización de las capacidades intelectuales y emocionales de la persona. Este modelo pasa obligatoriamente por la implementación de estrategias de intervención que se alejan también de los modelos de la medicina tradicional. Pues estamos hablando del 2001, ¿sí? Y todavía les digo que al día de hoy sigue siendo así de picar piedra, poder intervenir y que tengamos a los psicólogos clínicos cada vez más dentro de una institución hospitalaria. Y ya desde entonces se venía cambiando. En el 2006 estableció que en los procesos de salud y enfermedad estaban implicados elementos psíquicos, físicos y sociales. Y sin embargo, este supuesto no fue suficiente para que se pensara al profesional, sí, como una pieza fundamental de los entornos de salud pública. Estamos en 20 años después y la seguimos peleando. Cada vez vamos logrando más pasos, pero todavía es algo lo que tenemos que seguir diciendo. ¿Qué significa el ingresar a un hospital? Ya se los mencionaba hoy. Implica el hospital, los profesionales y las dinámicas hospitalarias con las que se debe enfrentar el paciente y el familiar. La ausencia de intimidad. No sé cuántos de aquí, nomás por levantar la mano, han tenido que estar hospitalizados. Sí, la verdad. ¿Sí o no? Que esto es como que se tiene que lidiar, ¿no? Con la ausencia de intimidad. A veces el paciente no puede ir ni al baño, ¿no? O sea, yo trabajé en una época con un adolescente como de 18 años que estaba atravesando un cáncer, y entonces muy simpático, la verdad, muy simpático. Entonces él, cuando de repente primero puso en la puerta, toquen la puerta, ¿no? Pidió que pusieran un letrero que era toquen la puerta, así sea quien sea, ¿no? Entonces había veces, por ejemplo, estaba conmigo, estábamos conversando y alguien nos tocaba porque si la comida, la limpieza, gritaba, no, venga más tarde, me estoy masturbando, por ejemplo. Entonces la realidad, las enfermeras, todo el mundo es como, ay, ese muchacho se la viene masturbando, porque todo el tiempo, cuando quería estar solo, cuando iba al baño, cuando no quería ver a nadie, cuando estaba haciendo algo, era lo que decía para que provocaran más.
El aislamiento. Los niños lo resienten muchísimo cuando están hospitalizados. El sacarlos de su entorno escolar, familiar, social y estar en cuatro paredes, ¿no? Para los niños es muy fuerte atravesar eso, ¿no? Entonces, por eso cada vez más vemos que se tratan de crear espacios más agradables para los niños, las bibliotecas en el hospital, los psicólogos infantiles que pueden ir y jugar con ellos, ¿no? O sea, porque cada vez se dan cuenta de la importancia que tiene amortiguar emocionalmente la experiencia traumática y difícil que es estar en un hospital, ¿no? Además de tener la enfermedad. La incertidumbre es generadora de ansiedad, de angustia y de estrés. La incertidumbre es algo que en el hospital se vive permanentemente entre la familia y el paciente. Y hay que lidiar con eso cuando se ingresa al hospital. Lo que les decía, el cuerpo es tomado por otros, por el equipo médico. En el caso de niños y adolescentes, también por sus padres. Son los padres los que toman las decisiones, son los padres que dicen que coma, que no coma, come más, etc. En el caso de los adolescentes, sus tiempos, sus decisiones, su intimidad, sus gustos, su independencia y su autonomía se ven impactadas por la enfermedad y la terapéutica que requiere. Este chico lo que está hablando, este adolescente, entonces estábamos a eso luego le regalé unas pantuflas que eran como unas garras. Entonces cuando le daban permiso, que lo desconectaban de su tratamiento, que nada más andaba con mi suegra, le daban permiso de andar por el hospital, a veces cuando teníamos reuniones, me pedía que nos fuéramos a la explanada. No sé si conocieron algunos de esos, no sé, una explanada muy grande, 40 grados, vamos a ver, ¿no? Entonces él salía a caminar y claro, debo advertirles que él, por el tratamiento, no tenía problema, ¿no? Un chico guapo, unos ojos bien bonitos, pero un pálido, con enfermedad, los tratamientos, claro, físicamente, como sucede con los pacientes oncológicos, pueden llamar la atención. Entonces él ponía sus garras, ¿no? Y decía, vamos a la explanada. Entonces íbamos a la explanada. Claro, llamaba la atención que ese muchacho con esas pantuflas garras, ¿no? Pelón, caminando con la bata del hospital, caminando con los pacientes. Y entonces yo lo observaba y veía que se reía y decía, me encanta ver a la gente como me ve. Y yo sí me estoy dando cuenta de eso, disfrutas, ¿no? O sea, cada vez que pasa y te ríes. Dijo, sí, es que, te fijas, porque no te hace voltear a ver las gafas, ¿no? O sea, me llama la atención, es que no voltean a ver a mí, pero a lo mejor se me voltea a ver. Yo le decía, para ti eso funciona también de amortiguar lo que está significando este reflejo y este espejearte en la mirada del otro, de, ay, este está enfermo, ay, este tiene cáncer, ay, este le pasa. Dije, tú también, de alguna manera, con tus las garras, esquivas eso, esquivas tener que enfrentar esto con los otros, ¿no? Esto que te espejean los otros con su mirada. La escucha, entonces, se nos presenta como una vía necesaria para la comprensión de la subjetividad del paciente que permitirá fortalecer la relación establecida entre el paciente y el equipo de salud en el curso de la enfermedad, la hospitalización y la eficacia del tratamiento. Yo hablo mucho con los médicos y les digo, yo sé que yo tengo una escucha diferente a la que ustedes pueden escuchar de sus pacientes, porque ustedes tienen que preguntarle cosas más específicas que las que lo que hacen. Pero esa escucha es importante, porque a veces me ha tocado ver, ¿no? Con pacientes, yo estoy ahí con el médico, entonces el médico le pregunta, bueno, cuéntame, ¿cómo te sentió hoy? Supe que tuviste fiebre, ¿cómo te sentiste? O así, ¿no? Entonces el paciente me dice, bien, más o menos, no. Pero ¿sabe qué, doctor? Yo le quiero preguntar, y le empieza a preguntar otra cosa, y el doctor vuelve otra vez. Que si la fiebre, que si le vuelve, que si no le vuelve. Entonces, el hecho de que no esté en línea permite que le pueda decir al médico, oye, creo que Francisco tiene que pensar en otras cosas, ¿no? Y entonces, bueno, el médico se da cuenta por la intención y dice, a ver, dime, ¿cuál es tu inquietud? Y ahí se detiene y puede escuchar de otra manera otras inquietudes que también tengas. Y esto es importante. ¿Qué implica la clínica hospitalaria? Implica una modalidad de intervención en la que confluyen actividades asistenciales, docentes y de investigación. Parte de una consideración biopsicosocial del paciente. Vamos a ir quedando en eso, ¿no?
sus funciones, el psicoanalista o el profesional sí, precisa conocer, adaptarse y construir progresivamente un lenguaje común con el resto de profesionales de la salud, pero sin perder lo específico de su propia disciplina. ¿Sí? O sea, tenemos que saber del saber del otro, pero también tenemos que dejar claro cuál es nuestro propio saber, para que entonces ahí se puedan generar diálogos interdisciplinarios. Muchas veces me preguntan por los colegas, ¿cómo haces para hablar con los médicos? Bueno, primero crecí en un entorno de médicos, entonces desde niña supe que quería estar entre los médicos. Pero al paso del tiempo, ¿qué es lo que me ha servido de trabajar con los médicos? Primero, escucho con atención y aprendo de su saber. Muchas veces me hablan como si fuera médico y yo digo, no te entiendo. A mí me explica un poco más fácil, porque no te entiendo, me hablas como si fuera un colega, no lo soy, pero me intereso por su saber. De hecho, estudio sobre los padecimientos y si no entiendo, les pregunto para que les explique. Pero ahora ver, yo les ofrezco un saber de su paciente y de no sabe. Entonces ahí podemos dialogar. ¿Sí? Les pongo un ejemplo. Una paciente que tenemos hace mucho tiempo, una chica un oncólogo, en el hospital, atrás de su cama decía Guadalupe, ¿no? Vamos a ver, Guadalupe, tal. Cuando yo llego y me presento con ella, yo le digo, hola, mucho gusto, soy Araceli Franco, hola Guadalupe, ¿cómo estás? Y ella entraba y dice, no me gusta que me digan Guadalupe. Me gusta que me digan Guadalupe. Gracias. A mí me sirvió eso para que la próxima vez que llego con un paciente, antes de hablar por su nombre, le digo, sé que te llamas Guadalupe, pero ¿cómo te gusta? Sí. Yo creo que eso que ella me haya puesto así, con una cara de esta tamaño, a mí no me gusta que me digan. Y dije, claro, en realidad no estoy enojada conmigo, estoy enojada por estar enfermo, estoy enojada por el cáncer, estoy enojada por tener que estar aquí. Pero pues, me puse de frente y se fue. Cuando salgo de ahí, de conversar con ella, me encuentro en la sala, me encuentro al oncólogo. Entonces le digo a mi España, y entonces te digo, oye, ¿tú sabes cómo me gusta que le digan a ella? Porque ella se refería a ella por su nombre, que Guadalupe no es que Guadalupe no. ¿Tú sabes cómo se llama? ¿Cómo le gustaría que le digan? No le gusta que le digan Guadalupe, le gusta que le digan Guadalupe. Para ir estableciendo esta relación médico-paciente, porque aparte ya acaba de dar el diagnóstico, para que puedas ir estableciendo tu relación médico-paciente desde el principio. Entonces, bueno, este es un saber que el médico no sabía. Siempre puede haber decidido siendo Guadalupe, y tal vez a él no lo hubiera dado ese tiempo, ojalá que sí, como si me parece a mí. Pero este es un saber, me parece que no tiene importancia, sí lo tiene. ¿Sí? Porque entonces ya para todos, incluidas enfermeras, intendencia, rehabilitadores, ¿no? Todos sabían que tenían que dirigirse a ella por el equipo. ¿Sí? Entonces eso cambia mucho las cosas en la relación que se está estableciendo con los pacientes. O sea, a eso me refiero, porque uno tiene que adaptarse y también tiene que generar estos diálogos. Y claro, esto implica renuncias narcisistas, no, pues si sé esto y tú sabes lo tuyo y saber lo que tú, no se trata de eso, se trata de intercambiar saberes. En mi caso, saber sobre el paciente, y en el caso de ellos, saber sobre el padecimiento que tiene su paciente. Incluir y transmitir la perspectiva singular y psicosomática en la comprensión del paciente será un objetivo primordial de la intervención, sí, en el hospital y en el médico. ¿Qué hace un psicoanalista en el hospital? Su oficio en la atención de niños es artesanal y se vale del juego y el arte y la cultura como un nido simbólico, herramienta necesaria no solo para este pequeño sujeto en construcción, sino para quienes se encuentran a cargo de acompañar todo aquello que conlleva una intervención. En una ocasión atendiendo a un chico que tenía un padecimiento endocrino muy fuerte, un chiquito de 3 años, llevaba varias hospitalizaciones, entonces cada vez que veía su rastro entraba en cuadros terribles de mucha ansiedad, mucha desesperación.
Entonces estábamos jugando él y yo, el niño estábamos jugando con sus muñequitos, con sus peluches que tenía. De repente viene entre el doctor junto con los residentes y entonces el chiquito empieza a llorar, ¿no? Muy angustiado. Yo tenía el peluche en ese momento. Entonces agarra el peluche y se lo avienta al doctor. Se lo avienta y le dice, cáchalo, doctor. Entonces claro, él lo cacha. Entonces claro, como hace así, porque obvio no se lo esperaba, nos reímos. El chiquito se empieza a reír, ¿no? Y entonces él se queda así. Les digo que de pronto ya cuando me ven, ya saben cuál es mi práctica, pues dicen, ah, esto así, ¿no? Y entonces se cacha el muñeco, se queda muy bien, así de sorprendido. El chiquito se ríe y entonces le digo a él, que nos lo aviente, ¿no? Y entonces el doctor se paró para cacharlo, digo que nos lo aviente, ¿no? Y entonces él dice, sí. Y entonces le digo, aviéntaselo a él, sí, se lo avienta, la mamá también se le cae, yo se lo entrego. Entonces el chiquito agarra y dice, otra vez. Oh, entonces empezaron a generar un juego entre el doctor y él. Claro, el doctor lo aventaba con mucho cuidado, el chiquito lo aventaba pues, con toda la fuerza para pegarle al doctor. Entonces se generó un momento lúdico, se generó un momento de juego, se generó un momento de risas. Y entonces fue así cuando el doctor estaba su papá, tiene niños. Supo cómo hacer la aproximación. Entonces agarró el muñeco y volteó y le dice al muñeco, oye, hoy vamos a revisar cómo se encuentra Federico. ¿Me acompañas? Él hablando con el peluche. Claro, los residentes se quedaron diciendo, lo que necesita más, ¿no? Y entonces él le dice, sí, vamos. Entonces, bueno, se va acercando. Entonces le digo, ¿van a regresar? ¿A ti y a mí? ¿O a ti o a mí? ¿O qué? Entonces se empieza a reír. Entonces es así como él acepta que el doctor se acerque a cierta distancia, no con el muñeco por delante, y entonces empezamos a jugar con el muñeco, y así es como él se deja revisar. Y se deja revisar ahí sentado, no le pidió, pásate a la cama. La mamá, afortunadamente, como ya me había visto trabajar con un chiquito, cuando se genera esta situación, ella estaba por el lado de este lado, nada más se relató en el lado, se quedó ahí como expectante, como viendo qué sucedía, ¿no? En lugar de querer hacer una intervención de, a ver, espérate, ya dejen de jugar, ¿no? Como vio que era algo que estábamos armando entre el médico y yo, pues ella nada más se quedó calladita, quietita, y cuando vio que el chiquito se dejó revisar, así, ¿no? Otro día, por ejemplo, ese mismo chiquito que había que darle una leche en polvo que sabía a rayos, porque la probé, sabía a rayos, ¿no? Y entonces no quería, no sé qué. No, me hice un bote que según esto era muy caro, me hice un cuarto día que voy, está con la mamá, no se lo quiere tomar. Y entonces yo le digo que si jugamos con el polvo. Entonces me dice que sí. Nos sentamos en el piso y empezamos a jugar con la leche en polvo, a aventarlo. Él y yo, ¿no? La mamá pelaba el ojo como diciendo, no, este bote de leche que va a ser mineral, estos pillados del polvo por todo lado. Entró uno de los médicos de Juan Castro, y entonces entró y se sorprendió de ver esa escena, ¿no? Por parte de carcajadas, o sea, los dos nos moríamos de la risa, estaba aventando la leche, y ahora a volar, bueno, por propósito de la cada uno, en ese momento era una, y entonces a volar ayer, me viene volando el polvo, me viene volando la leche, yo le decía, bueno, fue un trabajo muy cercano, por eso que es un trabajo artesanal, y que a veces se tiene que hacer con los niños. Pero era una manera como pudimos ir acercando la leche, pudimos ir acercando. Era un chiquito que no podía comer, no debía comer. ¿Me acuerdo? Y entonces, por ejemplo, cuando le llevaban la comida a la mamá, el niño le decía, come, come. Entonces la mamá se sentaba, empezaba a comer y él empezaba a hacer. Mientras la mamá comía, porque le gritaba, come, come. Y él se quedaba y empezaba. Como si él estuviera. Cuando yo estaba ahí tenía que hacer intervenciones, etc. Entonces, bueno, es un trabajo artesanal que uno tiene que hacer. En el proceso de enfermar, ya lo he venido mencionando, sentir dolor o anticipar la muerte varía de forma considerable de paciente en paciente, constituyendo ese núcleo de singularidad uno de los ejes de la intervención del psicoterapeuta psicoanalista. Como les decía, cómo vive cada paciente la enfermedad, cómo vive la posible muerte, ¿sí? Y de esto no se habla con el paciente, se habla muy poco. Y a veces el paciente no quiere ni hablar
Con los familiares no quiero hablarlo porque no los quiero mortificar, no los quiero lastimar. A veces lo hablan con la enfermera. A mí me ha pasado que hay enfermeras que me dicen, ya un paciente con que estamos trabajando, me dice, oiga, hoy me pregunto si se va a morir. Entonces, como yo pues a veces no lo hablan. Entonces, encontrar esa vía donde se pueda hablar de esto, de tomar decisiones sobre que se quiere, en el caso de cuidados paliativos, ¿no? Cuando hay pacientes que no quieren continuar tratamientos, poder hacer esa contención con el familiar, porque claro, el familiar quiere a su familiar vivo, entonces quiere hacer una apuesta a todo. Y a veces se tiene que decir, ya no se puede hacer más, hay que pasar a cuidados paliativos, ya no hay nada terapéutico que hacer, hay que pasar a cuidados paliativos. Y ahí se genera mucha tensión con los integrantes de la familia, y a veces también se genera mucha tensión con el paciente mismo. Entonces empieza la presión de, no, pero no des por vencido, no te rindas, vamos a insistir, ¿no? Y el paciente dice, ya no quiero más, ya no quiero más. Ya llevo 3 años en esto, ya me volví todo, he perdido funcionalidad, he perdido vida social y esto sigue avanzando, entonces ya no quiero más. Entonces hay un trabajo que podemos hacer con la familia, es muy importante y lo hacemos el equipo, no nada más algo, lo hacemos el equipo. Y como siempre les digo a los médicos, ¿qué es lo que nos permite hacer ese buen trabajo hasta el final de la vida? Es justamente un trabajo que se hizo en la relación médico-paciente o equipo-paciente a lo largo del tratamiento. Justamente esa relación que se puede establecer de confianza, de cuidado, de poder decir lo que se quiere, de poder expresar el deseo de lo que se está fantaseando, deseando, queriendo hacer, es lo que permite facilitar un poquito ese proceso hasta el final de la vida, ¿no? El dolor en el cuerpo se manifiesta como un síntoma que viene a metaforizar el dolor de existir. Es lo que les decía, o sea, hay pacientes que dicen, a mí ya no me duele el cuerpo, me duele la vida. O sea, la existencia misma ya es la que me duele. Entonces, si se fijan, hablamos del dolor físico, hablamos de sufrimiento psíquico. En la enfermedad se duele y se sufre. El dolor está en el cuerpo físico. El sufrimiento es una interpretación subjetiva del dolor físico. Cada uno de nosotros podemos tener un dolor de cabeza, de la manera como lo vivimos puede ser totalmente diferente. Y no nada más porque nuestro cerebro o nuestro organismo sea distinto, porque la manera como interpretamos el dolor tiene que ver con quiénes somos, con nuestra historia, con las experiencias que hemos vivido, con los dolores, ¿no? Con el cuerpo mismo. Entonces eso se subjetiviza el dolor, ¿sí? Es lo que hace que sea singular el dolor. No hay dolores iguales, así como no hay personas iguales, no hay dolores iguales. El dolor corporal nos pone en oposición con nuestro cuerpo, el cual se muestra completamente ajeno a nosotros. ¿Qué es lo que les mencionaba en algún momento? Para el paciente, el cuerpo le resulta, no es mío este cuerpo que están pasando estas cosas, no me reconozco en él. Y eso es importante poder trabajarlo con el paciente, porque aparte es a que le decimos que hay que inyectarlo, hay que ponerle, hay que, en nombre de la salud. Sí, nada más que este cuerpo no lo vemos en cuenta. Si este cuerpo se manda solo en el paciente. El paciente ante la enfermedad, ¿qué sucede? El paciente percibe o siente que es absolutamente real. En el cuerpo se duele. Ante ello sufre su sentir y sufre la condición de su cuerpo y de su vida. Tenga o no una razón científica, o a veces incluso ni siquiera localizada. Volviendo a Hipócrates, es más importante saber qué tipo de persona tiene una enfermedad que qué tipo de enfermedad tiene una persona. Fíjense, Hipócrates. Si muchos se hablan de otra vez, regresen a Hipócrates. Ahora, para armar un equipo, ¿qué se necesita? En el campo de la medicina necesitamos diferentes especialidades médicas, enfermería y nutrición. Y del campo psi, profesionales del área psi, psicólogo clínico, psicoterapeuta, psicoanalista, disciplinas que trabajan con las marcas que inscribe la enfermedad en el paciente y también en su familia, porque no nada más hacen marcas en el cuerpo del paciente, marcas psicológicas en el cuerpo del paciente, sino también de la familia. Marcas inscritas en las subjetividades del paciente. Entonces ahí se arma una clínica de lo subjetivo y de lo intersubjetivo.
con cada uno del equipo de salud. No se trata, como les decía, de ser multidisciplina como una sumatoria de disciplinas, sino de crear un discurso y un abordaje interdisciplinario a partir de varias disciplinas. La interconsulta, como les decía al principio, es la forma como se inicia el armado de una intervención interdisciplinaria. Es una invitación a otros discursos y saberes en relación a los padecimientos físicos y su implicación en lo psíquico del paciente. Ahí es donde cuando hablan dicen, Araceli, necesito que veas a esta paciente. Por ejemplo, ahorita estoy trabajando con una paciente que el equipo le pidió incluir, que es una paciente que requiere un trasplante pulmonar. Ella tiene un padecimiento inmunológico y a raíz de un concierto que en diciembre se contagia de virus, le da neumonía, desde diciembre está en el hospital, en la Ciudad de México, después la trasladaron para acá para el vuelo de trasplante, pegada a una planta que se llama ECMO, que se va a hacer en 4 días puede morir, ¿no? Entonces, imagínense, aparte es médico, ella es médico. Entonces se podrán imaginar cuando a mí me dicen, necesitamos que te incluyas en el porque hay que trabajar con ella la vivencia de lo que está pasando, lo que está dándose cuenta que está sucediendo en su cuerpo, su transformación física ha sido mucha, ¿no? Por tanto, el medicamento que está tomando está muy inflamada, muy hinchada, una chica muy delgada, que tiene fotos de ella en la habitación, y una vez que le dije, cuéntame quiénes son, platícame estas fotos, y bueno, una chica muy delgada, y ahora ¿no? Ha cambiado notablemente, ¿no? Entonces están de que quiero el trasplante, no. Porque ella quiere otras cosas, pero como le dijo el transplantólogo, todos queremos que quieras más cosas, pero para que quieras todas esas cosas necesitamos vida, ¿no? Y entonces, ahí el trabajo que hay que hacer, no solamente con ella, sino con los familiares que están pidiendo que viajar en diferentes lugares para poder estar. Entonces, hay toda una situación que se da alrededor del padecimiento, y no solamente del paciente, sino que también le toca a la familia y también nos toca al equipo. La interdisciplina, como les decía, es la posibilidad de intercambiar discursos y compartir miradas desde la especificidad de cada una de las disciplinas convocadas en relación a un solo objetivo, la atención del paciente que sufre un padecimiento físico. La interdisciplina es una forma de abordaje clínico, es una posición ética desde la cual el profesional se coloca, forma parte del equipo e interviene. En una ocasión, estábamos subiendo en el San José en el elevador, yo traía la bata, es psicología clínica de la salud. Entonces, el doctor se sube ahí, me ve, no sé si ustedes han cuenta con los hospitales, siempre hay batas o bajetes, a veces se hace contacto visual, lo primero que ves es qué disciplina es, ¿no? O sea, ahorita nada de lo que dice Ana. Y entonces, pues, como que vio y dice, entonces, y no solos en el elevador, y me dice, entonces usted es de la psiquiatría, ¿no? No, digo, sí platico con los pacientes, pero no solamente no, porque no estamos voluntarios, ¿no? Entonces sí creo que es muy importante que no es que nosotros vamos más a sino que vamos a hacer una intervención clínica que platiquemos, esa es otra cosa. Es una forma de abordaje clínica, es una posición ética desde la cual el profesional se coloca, forma parte del equipo y interviene. La interdisciplina y el trabajo en equipo son efecto de una posición ética frente al saber, a la falta y a la castración. Tenemos que asumir que tenemos renuncias narcisistas como profesionales, que hay veces en que no podemos trabajar más, hay veces en que se nos impone la enfermedad, se nos impone la muerte y hay que decir, hay que acompañar hasta estas tomas de decisiones difíciles. Es todo un trabajo armar un plan de acción terapéutico no interdisciplinario, sin perder el campo propio, respetando los demás saberes y construyendo algo nuevo, con un diálogo que genere intercambios y a su vez deje siempre lugar para interrogarse, para que las preguntas siempre estén, siempre hay algo que preguntarse, ¿no? Al respecto cuando se toman decisiones. El trabajo en equipo
equipo es fundamental para el sostén de la terapéutica. Favorece el apego al tratamiento, a las propuestas, e indicaciones médicas, a la creación de una comunicación entre el equipo, paciente y la familia. ¿Cuáles son las premisas del trabajo en interdisciplina? La horizontalidad, ¿sí? O sea, así, no es, el doctor, la psicóloga, no, la enfermera, no, es una horizontalidad. Todos los saberes nos convocan desde la disciplina que sea, porque que nos convoca es el paciente y su padecimiento. ¿Sí? La plasticidad en el proceso de diálogo, hay que saber dialogar entre disciplinas, porque a veces sí, y más si somos psicoanalistas, tomamos una postura, ¿no? A mí no me vale esto, y a mí me ha tocado que doctores me han dicho, a mí con eso de los tormentos del yo no tengo nada que ver. Digo, no, de los tormentos del yo, pero con lo que le pasa a sus pacientes. Pero si yo empiezo a hablar de los procesos, yo empiezo a hablar de eso, por supuesto que lo hago en una cosa muy defensiva, ¿sí? En realidad, ni a mí con la paciente que yo le hable de sus tormentos del yo, ¿no? O sea, le hable que yo le sirve que yo le ayude a pensar en lo que le está pasando, que yo esté pensando en los tormentos del yo superior. Eso es otra historia. Sí, como también los médicos, yo veo cada vez más generaciones más jóvenes de médicos que desarrollan el dibujo de una forma impresionante. Pues a mí me tocó que me sacaban el libro, ¿no? Y aquí me enseñaban a juntar para que yo entendiera un padecimiento. Hoy en día a los médicos sacan su hojita y empiezan a explicar. Pero qué maravilla, qué increíble que puedan hacer esto. Esto es mucho más accesible para uno como paciente entenderlo, a que uno le diga, no, y la arteria, y la coronaria, y el museo, a que le diga, mira, estas son tres arterias, y entonces otra por aquí, me topé con una placa de colesterol. Entonces tengo que ver cómo la quito, no sé. Sí, entendemos todos. También de profesionales tenemos que saber dialogar. Intercambiar opiniones. La opinión de un médico es fundamental, pero también la de una enfermera, también la del nutriólogo, también la del psicólogo, también la del familiar. Y tenemos que aprender a intercambiar opiniones. La participación en un equipo de salud implica algunas renuncias, como les decía. Y la primera es reconocer que el saber de la propia disciplina no es suficiente para dar cuenta del problema. Yo puedo tener una opinión y una impresión diagnóstica que me parezca fundamental, pero no quiere decir que eso sea. También tengo que escuchar lo que dicen otros saberes, también tengo que escuchar lo que me está diciendo el oncólogo, también tengo que escuchar lo que me está diciendo el cardiólogo desde su disciplina, de por qué pone en riesgo, se los decía con el ejemplo que les hablé al principio, cuando yo le pregunto al médico, ¿y urge? Porque si urge, yo tengo que intervenir ya, a que me digan, mire, el seguro, me das un margen de 3 semanas para poder trabajar más tranquilo con el paciente. Ese tipo de información es importante. A veces se me dice, no, está ahorita ya aquí, está en un cuadro de ansiedad, bueno, está haciendo una revisión de crisis. Sí, necesitamos poder saber, ¿no? Y dialogar, intercambiar para saber que a lo mejor hay muchos de ya cuando llegué la situación, ya no terminé, ya tenemos que lidiar en el post, ¿no? Porque ya no se pudo hacer nada. Cuando me han llamado a veces en el hospital porque hubo una pérdida perinatal en ese momento, ¿no? Entonces, cuando llego yo, pues ya está, ya sucedió, ya los papás están como un bebé, ya los dejan en una habitación solo con el bebé. Entonces ahí hay que armar el código mariposa, no sé si saben qué es el código mariposa, es un código que existe para justamente el manejo, la atención del manejo del duelo perinatal. ¿Qué hay que hacer a la institución que tiene que hacer? Y hay un código que se llama código mariposa, así como hay el código Zika para los infartos y código de usted, bueno, el código mariposa se llama, y hay que hacer su intervención. Entonces cuando ya uno no pudo estar antes, uno llega después y ahí hay que armar el código mariposa con el equipo, con la familia, creación de recuerdos, la despedida del bebé, todo lo que significa eso. Entonces me vuelvo a invitar a pensar sobre todo lo perinatal y código mariposa. Esto es lo que termina. Licenciación del profesional del campo PSI en territorio médico en el ambiente hospitalario. La pertenencia al equipo de salud aporta contención y posibilidad de reflexión. La clínica hospitalaria es imposible ejercer en soledad. El equipo facilita la creación y hace tolerable la frustración y el dolor que suscita la enfermedad de los pacientes o incluso su muerte.
¿Qué necesita de nuestra profesión? Una disciplina que ofrezca las palabras que signifiquen y que ofrezcan el sostén psíquico para afrontar lo que resulta inefable de la enfermedad y todo lo que conlleva. Que acompaña al médico y al equipo de salud en el reconocimiento de su paciente y la forma como vive la enfermedad y el ambiente hospitalario. Facilita la toma de decisiones y la manera de transmitir las noticias, como la afronta el paciente y el proceso de la herencia terapéutica. Favorece la disminución de la angustia asociada a las exigencias de un tratamiento médico y todo lo que la hospitalización genera en el paciente. Donde hay miedo, hay palabras para describirlo. La angustia nos garantiza síntomas. Entonces, si damos la posibilidad de que esto se pueda poner en palabras, que el paciente pueda poner en palabras la experiencia que está viviendo, las emociones que está viviendo, las ideas y pensamientos que tiene alrededor de la experiencia de la enfermedad de la hospitalización, podemos asegurar que la angustia no existe. Lo que intentamos desde el primer encuentro con el paciente es reconocer su dimensión subjetiva. Esta es la función que tenemos los profesionales, sí. Lugar que por su discurso mismo el médico por momentos desplaza y se encuentra pasado por alto al centrarse en el padecimiento físico y en la enfermedad. Actúa como facilitador de la relación equipo de salud, paciente, familia y hospital. Ayuda a la familia ante el shock psíquico que produce la enfermedad en su familiar. Su función favorece la disminución del estado de angustia asociado a las exigencias de un tratamiento médico, del dolor provocado en su cuerpo, porque muchas veces los tratamientos provocan dolor, ¿verdad? Como a un pacientito mío le decía a su doctor: tú dices que me vas a curar, pero haces que me duele. Tú me dices que me vas a poner una medicina para quitarme la bolita, un cáncer, pero haces que me duele. Entonces, claro, eso, si uno lo piensa, es como, ay, no, qué difícil. Te curo de lo que te duele, haciéndote sentir dolor. Y bueno, ya para terminar, nada más una cita de Freud que dice: cuando uno abre un espacio para hablar, se abre un mundo. Muchas gracias. Por ejemplo, cuando cuidas a un paciente es muy cansado, ¿no? A mí me ha tocado cuidar a algún familiar en el hospital. ¿Cómo maneja usted la carga emocional que le transmiten tanto el paciente como sus familiares? Qué bueno que existe la palabra cuidar, porque es la función del cuidador, ¿no? No nada. Finalmente los profesionales todos somos cuidadores, aunque hay específicamente la función del cuidador. Pero claro, creo que hay una carga psíquica y una carga física, ¿no? Primero tengo años en análisis, ¿no? En los propios procesos terapéuticos, con supervisión de casos clínicos también, con colegas con los que tengo intercambios para hablar de los casos, para poder pensar los casos, y hago actividades que me gustan. O sea, aparte de, me pasan estas cosas, ¿no? Me gusta mucho la música, disfruto, no lo mencionaron, pero bueno, estudié literatura también. Yo soy de la Ciudad de México, cuando me vengo a vivir acá, me vengo insertando profesionalmente, estudié literatura, entonces disfruto la literatura. Yo siempre me acerqué a la literatura desde el psicoanálisis. Cuando estudié literatura me acerqué al psicoanálisis desde la literatura, entonces es algo que siempre me acompaña. No les puse ahora textos, porque bueno, ya me da tiempo, pero casi siempre acompaño con textos, con novelas, ¿no? Entonces esto es algo de mi vida como paralela. Disfruto mi familia, me gusta hacer kayak, entonces tengo actividades de entretenimiento que me amortiguan mucho. Por ejemplo, cuando salgo algún día hospital que fue un día pesado, con una carga emocional importante, alguna pérdida de un paciente, ¿no? Cuando después de 4 años de trabajar con un paciente fallece, lo primero que hago es hablarle al médico, a Carlos, si no estamos juntos en ese momento, para decirle cómo está, intercambiar con él, hablar del dolor de la pérdida de nuestro paciente.
está dando la apertura a que haya psicoanalistas, o todavía hay prejuicios o ciertas restricciones al momento de darle espacio a los psicoanalistas en el ambiente médico? Mira, no sé si estabas al principio, pero mencionaba que todavía al día de hoy es muy difícil tener espacios como psicólogos, ya no como psicólogos, ¿no? Porque en la institución hospitalaria, ¿no? Por ejemplo, me ha pasado con muchos médicos, muchos que de repente me dicen, oye, pero a ver, explícame, ustedes los psicólogos hacen de aprendizaje, de lenguaje, de familia, así, ¿no? Entonces, muy igualito que ustedes, o sea, ustedes son médicos y después hacen especialidades y lo hacen subespecialidades. Bueno, nosotros también. Entonces, yo no soy terapeuta de lenguaje, yo no soy terapeuta de aprendizaje, yo no hago coaching, yo no hago eso, yo soy psicoanalista, ¿no? Es una disciplina muy especial. Pero entonces, claro, para el gremio médico, usted que los psicólogos hacemos todo, y también creo, perdón que lo diga, pero también creo que hay psicólogos que hacen todo, que tampoco tienen especificidades geográficas, entonces también no ayudamos a que esto quede como más definido. Entonces, yo te podría decir que ha habido muchos médicos con los que he trabajado, que por ahí después de 3 años de trabajar o haber trabajado con los pacientes me preguntan, ¿tú eres psicóloga clínica, psicoterapeuta o qué? ¿No? O sea, donde no importa, yo no me presento como soy la psicoanalista, yo no me presento así, ¿no? O sea, entonces también es cierto que los médicos van descubriendo el trabajo que hacemos desde el trabajo que hacemos. Ahora, en la parte institucional, trabajar en un hospital, por como es la institución hospitalaria, uno tiene que credencializarse, ¿sí? O sea, afortunadamente existe el colegio de psicólogos de orden donde uno tiene que certificarse, colegiarse. Cuando ustedes hablan de aquí o para que se colegien en el colegio de psicólogos de orden. Esto es algo que en un hospital nos lo van a pedir. O sea, yo estoy credencializada en 3 o 4 hospitales acá en México. Pero para eso tuve que meter papeles, demostrar mi formación, mis certificados, como le hacen los doctores, ¿sí? O sea, los doctores se certifican, que si es cardióloga, pues cada 2 años tienen que, ¿no?, juntar cursos y muchas cosas para que lo certifiquen. Bueno, igual a nosotros. Entonces, no cualquier psicólogo puede llegar a decir, yo soy psicólogo y vengo a trabajar en hospital. No. En alguna ocasión durante la pandemia, en una webinar en que entré, me tocó escuchar a están hablando justamente sobre la psicología hospitalaria. Y una chica dijo, a mi paciente, uno de los alumnos dijo, a mi paciente lo hospitalizaron y entonces pues, yo fui y la atendí en el hospital. Y entonces la que estaba coordinando le dice, ¿y cómo lo hiciste? ¿No? Para entrar al hospital, no funcionaba. Entonces yo intervení y le dije, oye, eso es bien delicado, eso no tiene que ver con nuestra época, ¿no? O sea, no se trata de ponerse una bata y aparecerse en un hospital fingiendo que uno es algo que no es, ¿no? O sea, aparte que si te cachan, te sacan del hospital, o sea, una situación muy incómoda, pero qué pena que tenga que ser un psicólogo, ¿no? O sea, a los médicos que están en el seguro social porque su paciencia se va a atender en particular, ese médico tiene que estar credencializado por el hospital, porque finalmente el hospital tiene que dar cuenta de quiénes son los que atienden en nuestro hospital, ¿sí? Entonces, si uno quiere trabajar en un hospital, primero hay que credencializarse, quiere decir, oiga, yo quiero formar parte del equipo, te van a pedir muchos papeles, trámites, cosas así, y te dicen si puedes o no puedes, ¿sí? Entonces, por ahí también tenemos que credencializarnos, institucionalizarnos, y no nada más llegar a decir, soy psicólogo clínico y vengo a tratar con mi paciente. ¿Sí? Porque incluso, por ejemplo, hay pacientes, hay veces que me piden interconsultas cuando yo hablo con el familiar o con el paciente, me entero que tiene su propio terapeuta. Y entonces ahí yo le digo, tengo que hablar con mi terapeuta, ¿no? Para darle lugar, pues tiene su terapeuta. Y entonces yo hago contacto con el terapeuta y le digo, mira, está pasando esta situación, necesitamos que tú lo vas a seguir atendiendo, no hago consultas en hospitales. Bueno, pues entonces vamos a trabajar aquí con él, ¿no? Y en el caso de que sí, tenemos que tener un permiso, ¿no?, donde la terapeuta pueda atender a la paciente o al paciente en el hospital. ¿Sí me explico? O sea, como rutas, no es como tan sencillo. Y a veces creo que nos queremos brincar pasos los colegas y pues nos botan, ¿verdad? Y después también hace más difícil el trabajo de los que sí quieren hacer las cosas. Entonces, contestando tu pregunta, el psicoanálisis, yo creo que los médicos, la verdad, lo que les interesa es el trabajo serio, ético y profesional que uno
mí explícame por qué no quiere tratamiento, ¿no? Contesta esta pregunta. Sí. Y con el seguro de público para tratar el paciente, ¿cómo estuvo esa situación un tiempo tan corto y cuál fue el tiempo más corto que le dio Cuando me interconsultan y le piden una revisión de medicamento, el tiempo más corto, pues es que lo da y no puedes dar nada ninguno, ¿no? Tuve que hacerlo después. Porque a veces yo no siempre estoy en el hospital, o sea, no puedo tiempo completo en el hospital. Entonces, a ver, yo organizo mi agenda para ver a los pacientes, hay pacientes que los voy a ver diario y hay pacientes que los veo más intercalados. ¿Sí? No lo puse aquí, pero muchas veces hago también trabajo ambulatorio, es decir, voy al hospital y después les digo que hay que tomar trabajo, o ellos lo solicitan, pues ya lo tengo que ayudar. ¿Sí? Y entiendo, pues el punto que requiere a veces me lo solicitan, la interconsulta cuando lo requieren. Me ha tocado con neonatólogos que ya desde el embarazo sabemos que, por ejemplo, se diagnosticó un síndrome de Edwards en el tercer mes de embarazo y la familia decidió, los padres decidieron continuar el embarazo hasta que se pudiera. Y entonces desde ahí ya me avisa el neonatólogo, yo tengo contacto con los papás, los veo en la consulta privada, acompaño todo ese proceso de embarazo, ¿no? Sabiendo que es un bebé que en algún momento va a morir. Entonces es lo que se trabaja como duelo anticipado, ¿no? Pero los padres dicen el bebé hasta que él decida que puede estar, ¿no? Y después, por ejemplo, en el caso de cuando es el momento de nacimiento, un bebé se llega más del nacimiento, acompaño ese momento con ellos, o sea, estoy en el post, ¿no? Ya que nació el bebé, estoy con ellos, pero está su bebé con ellos, hasta que fallece el bebé. Me ha tocado estoy con ellos, conozco a su bebé, estoy de ahí, un rato con ellos, se les deja solos, el neonatólogo o el fisiólogo generan un espacio para ellos, y al otro día, en la madrugada me avisa el neonatólogo que revisó el bebé. Entonces, hay un temprano en la mañana, ya me toca vivir ese proceso con ellos. Pues varía, las veces. A veces los doctores están tan metidos en su procedimiento que la verdad que se puede ni de mí ni del paciente, no. Hay que tratar de resolver estas situaciones que son fáciles. O yo soy la que va a estar como maíz. Entonces, sí, así. Por ejemplo, me ha pasado de pacientes que trabajo mucho con los intervencionistas, en cuidados intensivos. Entonces, pues a mí me gusta mucho trabajar con la familia, con el paciente y a veces acompañar el proceso en que el paciente va falleciendo. Entonces, con el equipo, yo voy sabiendo cuál es la evolución que va teniendo el paciente, o el equipo mismo que dice, yo creo que 2 o 3 días el paciente ya va a fallecer. Entonces esto se habla con la familia, y entonces ahí se hace la prevención, y entonces ahí está. O sea, yo soy una psicoanalista que se salió del consultorio. No soy la única, hay mucho más. No soy la única que trabaja más allá de mi banco, ¿no? Entonces hago este tipo de intervenciones psicoanalíticas, pero no más. Pues yo nada más quisiera preguntarle sobre qué consejo nos quisiera brindar para tener los que estamos empezando o que ya estamos por salir de mejor ¿qué nos recomendaría hacer para tener más resiliencia en la profesión? Porque me imagino que es algo que no es fácil de llevar. Entonces no sé qué consejo nos podría dar. Pues les daría que tengan sus procesos terapéuticos de inicio, que no trabajen solos, que tengan sus grupos de estudio, sus grupos de supervisión, que tengan sus grupos de lectura. La formación es importante. Leer, el estudiar continuo, la verdad es algo que nos ayuda muchísimo a comprender los procesos que estamos viviendo, las patologías que estamos viviendo, que vamos trabajando, pero sobre todo eso, ¿no? Sus procesos terapéuticos y que no trabajen solos. No, ojo, yo trabajo sobre mi consultor, ¿verdad? Pero no estoy sola. Como lo mencionaron, pertenezco a grupos, estoy en Anervi, estoy en redes, ¿no? Y son equipos de contención. También nos funcionan desde el estudio, desde la investigación, desde la presentación de casos. O sea, no nada más para lograr nuestros casos, ¿no?
catarsis, no sé si es una catarsis, sino también ellos me ayudan como a pensar, ¿no? Lo que pasó, cómo fue sucediendo, el trabajo que yo hice, etcétera, etcétera. Eso te va a dar mucho aprendizaje, ¿no? Y sabes que hay mucha humanidad, que hace como mucho más sí. ¿Por una recomendación de libros o autores específicos que van a servir para la carrera o la que se ve? Para la carrera. Sí, Empiecen por hoy, ¿no? Luis Conste, que es algo natural, ¿no? Luis Conste que debe regresar, tiene están las redes, que traigan muchos psicoanálisis, Ignacio, también, los que les interesen unos, hagan una publicidad, ¿no? Nosotros el jueves vamos a tener nuestras jornadas que cumplimos 25 años, los 20 años en redes y vamos a tener ese tipo de unas jornadas que van a tener, donde todos los integrantes del grupo vamos a presentar, ¿no? Y todos tienen la formación psicoanalítica. Entonces, ahí después de las preguntas de la pasión, entonces aprender ese tipo de pasar y bueno, que me interese la mente de los problemas en el desarrollo, que voy a hacer los principios, que les interese la clínica hospitalaria, pues hay muchos autores argentinos, ¿no? Muchos autores argentinos, muchos autores españoles también. Pues, bueno, igual si quiere después contar le paso a la licenciada una sugerencia de esos. Pero si les interesa el psicoanálisis, pues empiecen por todo, ¿no? Un día un supervisando me dijo, ay maestra, esa flor es de lo más arcaico. Y bueno, tiene razón, igualito que Aristóteles, Sócrates, tiene razón. O sea, ¿cómo no pensarlo, no? Esperas, ¿no? Que hay muchos contemporáneos, buenísimos, quiero pensar porque empezó a hablar de eso. No les importa, nadie necesita que lo tape, a ver, ¿Listos? Una, dos, ya tenemos jóvenes, bueno, la licenciatura de Psicología y Neurociencias de la Universidad de Miguel Zapata otorga el presente reconocimiento a la psicoanalista Araceli Franco Alcocer por su destacada participación en la novena semana de la Psicología y Neurociencias con su competencia de clínica psicoanalítica hospitalaria. El papel del profesional sí comparte de los psicólogos. Llevada a cabo del 13 al 17 de julio de 2026.